64 años, 8:38. Así es, Pedro. Cambiamos de tema para hablar sobre salud pública. Estamos conectados con Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, porque se lanzó una alerta epidemiológica por aumento de casos COVID-19 en la capital y en 6 regiones de nuestro país. Incluso se hablaba de una quinta ola para mediados de noviembre o diciembre. La información la trae nuestro invitado. ¿Cómo está, señor Suárez? Bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el escenario que en este momento tenemos frente al tema de contagios de COVID-19? Sí, bueno, después de varias semanas que habíamos caído en bastantes, de forma muy significativa el número de casos, sobre todo en octubre, en las últimas 2 semanas hemos observado un aumento de casos, todavía no muy grande, pero sí, digamos, mucho mayor que lo que habíamos tenido en octubre. Es como si estuviéramos regresando a lo que teníamos en septiembre en cuanto a número de casos. Y esto principalmente se ha dado en algunas regiones. Empezó Loreto, que fue donde se evidenció más claramente el aumento, luego en algunas regiones en menor magnitud, y luego Lima, ¿no? Lima en las últimas 2 semanas ha tenido un incremento que por el volumen de personas, de la densidad poblacional, obviamente es la que eleva la curva de forma más importante que el resto del país, ¿no? Entonces esa es la situación en este momento. Estamos observando el comportamiento de estos casos, a ver si es algo que va a continuar, va a seguir incrementando, si se va a mantener estable en las siguientes semanas. Todo depende también mucho de las medidas que tomemos nosotros para protegernos, porque si bien ya no es obligatorio el uso de mascarillas, sí sigue siendo una práctica recomendable para evitar la exposición a la infección, sobre todo ahora que tenemos el aumento de casos. En la medida que estemos en ambientes cerrados, con escasa ventilación, con otras personas, recomendamos retomar el uso de las mascarillas para protegernos, así como completar nuestros esquemas de vacunación, que recuerden estamos ofreciendo hasta la 4ª dosis en los adultos, en las personas mayores de 18 años. Así es. Y necesitamos proteger especialmente a los mayores de 60 años. Eso queremos saber, si hay un grupo etario que ha sido ahora contagiado con ese virus que es el COVID-19. ¿Se conoce una cifra, algunos datos? Por ejemplo, ¿quiénes son los que ahora sí se han contagiado nuevamente? Sí, el comportamiento de la epidemia es más o menos similar a través de las diferentes olas, en el sentido que siempre el mayor número de personas afectadas que hacen la infección son los adultos jóvenes. Sin embargo, los que se hospitalizan más y mueren más son los adultos mayores, los mayores de 60 años, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos una especial recomendación a los mayores de 60 años para que completen su esquema de vacunación, sobre todo con 4ª dosis, porque muchos ya han pasado más de 6 meses u 8 meses incluso que recibieron su 3ª dosis, y recordemos que la inmunidad puede ir decayendo con el tiempo y es necesario reforzarla con esta 4ª dosis. Ahora, señor Suárez, se ha logrado, perdón que le interrumpa en ese punto, pero ¿se ha logrado determinar cuál es la variante que está generando este repunte de contagios en nuestro país? Sí, hay un comportamiento un poco diferente en estas variantes. La variante Omicron es la variante dominante en el país y a nivel global también, y de esta se han desprendido lo que conocemos como los linajes descendientes, que son como sus hijas y a su vez las hijas de estas hijas, ¿no? Entonces, la 4ª ola fue básicamente atribuible al linaje descendiente BA5. En lo que es Lima y Callao, esta BA5 sigue siendo la predominante en este momento que hay un aumento de casos. Al menos eso es lo que estamos encontrando con nuestros datos. Sin embargo, en Loreto hay otro linaje descendiente que se ha vuelto el más frecuente, que es el BA5.1.25. Estuvo también durante la 4ª ola, y ahora que han recrudecido el número de casos ha vuelto a aparecer este nuevo linaje descendiente, y parece estar relacionado con este incremento de casos, y estamos observando si esto se va a extender a otras regiones o no, pero por el momento este linaje descendiente parece estar concentrado en nuestra Amazonía, específicamente en Loreto, y aquí en Lima seguimos con la misma variante que hemos tenido durante la 4ª ola. Eso quería que nos informe, porque ya sobre Loreto ya habíamos conversado con los médicos allá hace algunas semanas de que había incrementado los casos pero que no había hospitalizados. ¿Cuáles son las otras regiones donde hay aumento de contagios COVID-19?
Sí, tenemos un aumento de casos partiendo de arriba, desde Ancash, lo que es Lima y Callao propiamente, luego tenemos Ica, Arequipa, Cusco y finalmente Loreto, ¿no? Son las 6 grandes regiones. En este momento se reporta un aumento de casos. Como les digo, todavía no es un gran aumento de casos, pero sí es diferente a lo que hemos observado durante octubre, es un poco más. ¿Y se ha logrado determinar si estas personas, en el aumento de casos que se va registrando en el país, tienen o no tienen vacuna? Y si tienen vacuna, ¿cuántas dosis cuentan? Sí, hay estudios al respecto, hay números sobre esto, pero hay que tomarlos con cuidado, ¿no? Como la gran mayoría de nuestra población está vacunada, de hecho tenemos más del 70% con 3 dosis, lo más probable es que encontremos personas vacunadas que han hecho la infección o que incluso se han llegado a hospitalizar, lo cual no significa que la vacuna no funcione, sino que es que la mayor parte de la población ya está vacunada. Yeah. Si sacamos por tasas por habitantes, sí vamos a ver que hay una diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado, ¿no? Siempre va a haber una protección en ese sentido. Si hablamos de la quinta ola, hay una fecha, porque sabemos de que para diciembre o quizás antes va a haber muchas aglomeraciones en muchos locales, lugares, centros comerciales, emporios comerciales. ¿Hay fecha ya o aún no se puede determinar? Lo que se hace son predicciones, ¿no? A través de modelos matemáticos se intenta predecir cuándo podría ocurrir una quinta ola, ¿no? Obviamente esto siempre es variable de acuerdo a que cada vez acopiemos más información sobre el comportamiento de los casos y los nuevos linajes. Lo que se estima es que probablemente para diciembre podríamos tener una quinta ola más evidente, ¿no? ¿Ya? Lo que estamos observando ahora en estos momentos no está claro todavía si es el inicio de una quinta ola propiamente o es solamente una elevación de casos por el hecho de haber dejado de usar casi masivamente la mascarilla y se va a estabilizar ahí o es que va a seguir aumentando, ¿no? Ya, ahora, esto nos lo va a seguir, nos lo va a decir el tiempo. ¿A cuántos casos se necesita llegar de positividad o cuál es la variable, el indicador para determinar si estamos en una nueva ola? Sí, un poco arbitrariamente hemos tomado un indicador que es el índice de positividad, ¿no? Que significa que de 100 casos, de 100 personas sospechosas que se les toma una muestra, ¿cuántos salen positivos para COVID, ¿no? Hemos tomado el 5%, que es uno de los indicadores, uno de los tantos indicadores que usa la OMS, pero sobre todo también tenemos que evaluar cómo esto se comporta con las hospitalizaciones y los fallecidos, ¿no? Que es lo que finalmente afecta a la población y satura también al sistema de salud. ¿Y cuál es cuál es el porcentaje de positividad en estos momentos? ¿Estamos llegando a ese 5% o estamos bastante lejano? Estamos entre 3 a 4% aproximadamente. Pero hay que tomarlo con pinzas también esta positividad porque se ha reducido también el número de pruebas de pruebas que la población acude a tomarse, ¿no? Es que ahora, como ya todos un poco nos hemos acostumbrado al COVID, también muchas personas hacen la enfermedad y dicen, ya para qué me hago la prueba, ¿no? Porque de repente sienten que es una enfermedad leve. Y más bien sí es importante hacerse la prueba, porque por un lado confirmamos que efectivamente es la enfermedad y podemos conocer el comportamiento a nivel poblacional, podemos conocer cuál es la variante que está circulando, pero si no nos hacemos pruebas no vamos a poder tener esa información. Y ahí también quería hacer un hincapié en que de repente muchas personas, sobre todo los más jóvenes quizás, están pensando que el COVID, ahora que ya están vacunados, es una enfermedad más o menos leve y que no les va a causar mayor problema. Como una gripe. Sin embargo, hay nueva evidencia que está surgiendo en que el long COVID prolongado está afectando la productividad de la población. 2, que con Omicron las reinfecciones ocurren cada vez más frecuentemente, ¿no? Antes del Omicron podían pasar hasta 15 meses antes que me pudiera reinfectar. Con Omicron esto puede reducirse hasta 3 o 4 meses en que me puedo reinfectar. Y tercero, que creo lo más importante, es que cada reinfección nueva aumenta el riesgo de que pueda ser una enfermedad severa, ¿sí? Entonces no tomemos a la ligera el COVID. Si la primera vez no me fue bien y no me pasó nada, la segunda o la tercera vez
puede complicarse un poco más. Entonces, igual tenemos que seguirnos protegiendo, cuidando, vacunándonos y haciéndonos el diagnóstico para prevenir más casos y tomar las medidas de evitar la diseminación en la familia, en el trabajo, ¿no? Y es completamente gratis. En todo lugar, centros de vacunación también le toman las pruebas. Yo quiero saber un poco qué pasa con nuestro cuerpo luego de que muchos han tenido COVID-19 2 veces, 3 veces, y ahora se habla de contagio. Y hay incluso casos cercanos de personas que se están contagiando nuevamente. Con nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Sí, en principio con la forma aguda del COVID, que es la más frecuente, es obviamente un problema respiratorio, ¿no? Que vamos a tener síntomas a nivel de tracto respiratorio superior, ¿no? Estornudos, tos, mucosidad en la nariz, dolor de garganta, ¿no? Fiebre. Y en los casos complicados va a haber una afectación pulmonar, ¿no? Que ya es la neumonía por COVID propiamente y que se complica y lleva a hospitalización. En unos casos, en el COVID prolongado, puede haber una afectación que le llamamos multisistémica, es decir, afectación de diferentes órganos. Una de las manifestaciones más frecuentes son los dolores musculares, ¿no? Y ahí en los servicios de rehabilitación y terapia física de los hospitales hay muchos pacientes que están acudiendo precisamente por este dolor muscular crónico que les ha quedado después de la infección por COVID, ¿no? Y cada vez se está aumentando más el conocimiento sobre las posibles consecuencias de un COVID prolongado o de varias reinfecciones que van ocurriendo en las personas. Bien, una pregunta final por mi parte, señor Suárez. ¿Hay alguna fecha probable, un mes probable en la que podríamos decir que ya el Perú se encuentra fuera de la pandemia y que el tema del COVID-19 se volvió una fase endémica? No hay una fecha determinada. La OMS también hace ese seguimiento. No está claro en qué momento el COVID se volverá endémico, porque el problema de este virus es que muta muy rápidamente y puede mutar bastante, ¿no? Entonces, cada nuevo linaje descendiente que va apareciendo como consecuencia de estas mutaciones es como si fuera un nuevo virus y puede volver a causar infección a pesar de que hemos estado vacunados o hemos tenido la infección anteriormente. Eso es lo que nos hace difícil predecir en qué momento se va a estabilizar la transmisión, digamos, y esto se pueda convertir en una enfermedad endémica, estacional, que podamos predecir cuándo va a haber un pico, ¿no? Como ocurre con los resfríos. Ya sabemos en qué meses aumentan los resfríos en cada región, por ejemplo, ¿no? Con COVID todavía no podemos llegar a ese momento. Gracias, muchas gracias por la información, pero sobre todo por las recomendaciones para que la gente no baje la guardia. Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Un gusto, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, son las 8 de la noche con 51 minutos. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a otro problema que en estos momentos atraviesa el sector educación. Hay resoluciones viceministeriales que está generando un tremendo problema en la población